Ey, ¿y si hacemos un podcast? Uf, qué quilombo, ¿no? Yo soy Irache. Y yo soy Eugeni. Y esto es ¿Qué quilombo? Tú me dices que no, yo te digo que sí. Un podcast sobre teatro Artes escénicas. y educación. Donde hablaremos de cómo la cultura es un arma poderosa para cambiar las cosas. Hola, queridos y queridas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué quilombo? Hoy estamos muy contentos porque está aquí Natalia Ugarte. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de que estéis en casa. Esto ya lo hemos adelantado más veces, pero esto se va a convertir en casas y jardines, porque la gente nos adopta en sus casas, pero es como muy bonito también, ahí conocemos un poquito más a nuestros invitados. Teníamos muchas ganas, hemos perseguido mucho a Natalia, mucho para tener este encuentro, así que estamos como muy entusiasmados con lo que se viene hoy con esta charlita. Vamos a presentarla lo primero, ¿no? La pamplónica Natalia Ugarte es licenciada en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y en el año 2011 viaja a Nueva York para completar su formación en el Michael Chekhov Acting Studio. Sus últimos trabajos en teatro han sido La Fortaleza y Los Pálidos, ambas obras con dirección de Lucía Carballal, Psicosis 448, dirigida por Luz Arcas y que le valió el Premio Max a Mejor Actriz 2024, París 1940 con dirección de Josep María Flotats, Safo, dirigida por Marta Pazos, Supernormales, por nuestro querido y admirado ya entrevistado Iñaki Ricarte, El bar que se tragó a todos los españoles, dirigida por Alfredo Sanzol, Delicuescente Eva, dirigida por Carlota Gaviño, Nise, la tragedia de Inés de Castro, por Ana Zamora, El perro del hortelano, por Elena Pimenta, con la que recibió el premio Arcilla a Mejor Actriz Revelación, entre otros. Compagina el camino teatral con diferentes proyectos audiovisuales en cine y televisión, como Por 100 millones, Innato, Legado, Todo lo que no sé, Querer, Ena, Heridas, El comensal, Las cartas perdidas, Amar es para siempre, o cortometrajes como Yegua o Escala en Madrid, con el que recibió el premio a Mejor Actriz en la 7ª edición del FIBAC. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí ansiosa y deseosa de que me hagáis preguntas y de charlar un rato. Qué alegría de que estés al otro lado del micro. Esto, por supuesto, quiero adelantarlo en el episodio. Yo tuve la suerte de trabajar con Natalia en el Teatro Español. Un tiempo que recuerdo con mucho cariño hacia ti y hacia nuestros compañeros, que les enviamos un saludo a Fran, a Arturo y a Juan Carlos. Por favor, un saludo desde aquí. Un besito a todos ellos. Tengo la taza ahí. Ay, tendría que haberla puesto. Los transportistas de las luces. Mierda. Qué días aquellos y bueno, qué buen recuerdo. Que muchas gracias por estar aquí, porque como adelantaba Irache, ha costado encontrarnos, pero por una cosa que siempre te he dicho, que es por trabajo, que es lo bueno, lo bonito, por lo que nos alegramos muchísimo, que es que si no podemos concertar una entrevista porque el otro está ocupado, es algo para celebrar y para alegrarse. Así que muchas gracias por hacernos este huequito. Sí, yo también quería decir como que ahora que vamos a hablar de Natalia, ¿no? Que curra mucho todas las cosas que hace, ¿no? Y quizás es un poco un contraste con lo que otras muchas veces hemos hablado en el programa de un poco la precariedad, la gente y la pelea y tal. Y desde aquí quiero lanzar un mensaje de que nadie sienta envidia, porque que Natalia Ugarte tenga curro es una buena noticia, muy buena noticia para todos nosotros y para el teatro de este país, porque ya se lo he dicho muchas veces, pero es un disfrute verla actuar, así que muy contentos. Vamos al lío, ¿no? Sí, y la primera pregunta, evidentemente, nace de eso, ¿no? Porque dentro del oficio yo he visto a gente que trabaja mucho, pero creo que hay un sector de gente que está trabajando por la tarde en el teatro, grabando por las mañanas, ensayando otra cosa, y tú formas parte de eso. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo lo llevas? Es como cuando te lo dicen de fuera, parece más que cuando lo vives también, ¿no? O sea, que esto también lo he hablado con mucha gente que también está igual trabajando mucho y tal, que de repente dices, bueno, estás a tope. Y claro, luego la vida te la organizas y nunca sientes que es tanto, ¿no? A veces está la cosa de las redes, que es como un poco de repente igual publicas 3 cosas seguidas que parece que son a la vez y no, han pasado meses entre una y otra, o incluso con las series y tal, un año, y entonces parece de pronto que estás como en mucha cosa muy junta, pero no, el proyecto se estrenó y se rodó el año anterior.
Entonces, es verdad que no lo puedo negar y además sería horrible como una falsa modestia de hacer, no, está siendo una época preciosa que estoy disfrutando muchísimo y que no voy a negar que estoy trabajando y que está siendo como un momentazo, ¿no? Entonces, ¿cómo me organizo y cómo lo hago? Pues la verdad que disfrutando cada día y de verdad, esto lo digo en serio, levantándome todos los días diciendo, esto me lo cuentas hace 5 años y no me lo creo, entonces dando las gracias de que haya gente que haya podido confiar en mí para trabajar y sobre todo que no se me olvide que este trabajo es un trabajo, pero que a la vez hay que disfrutarlo mucho, porque si no a veces te puedes liar. Y eso, intentando todos los días conectar con esa niña e intentando jugar, sí. Qué bien, porque, claro, una parte importante del trabajo no es solo las horas que estás ensayando, grabando, actuando, sino también preparando cada papel y cada trabajo, ¿no? Esa es otra de las preguntas que te queremos hacer, porque si bien yo he trabajado contigo, nos hemos visto en la sala de ensayo y en el teatro, pero yo no he visto a Natalia Huarte cómo se prepara sus papeles y me curiosea mucho, porque también entiendo que cuando tienes una carga de trabajo más grande también hay una economía del trabajo, ¿no? ¿Cómo te organizas también la preparación de los papeles? Sí, pues mira, justo... O sea, por supuesto que vas haciendo como, no sé cómo explicarlo, como tu propia técnica que vas cogiendo de un sitio y otro, pero es verdad que como ahora sí que se ha juntado, que he estado rodando también, que es muy distinto a la organización que puede ser con el teatro, he tenido como que reaprender, porque es verdad que yo sí que había rodado, mi perra se está moviendo por ahí, espero que no os moleste porque ella ha decidido caminar ahora en bucle, como en círculos. Bueno... entonces he tenido como que reaprender porque había rodado antes, pero ahora sí que han venido proyectos más seguidos y te das cuenta que cada proyecto, como en los teatrales, es un mundo, cada director es un mundo, cada personaje es un mundo, entonces hay ciertas cosas que sí que hago casi siempre similares, que es el estudio como completo del personaje, que eso sí que lo hago siempre, mira, aquí está, en el vídeo se verá. Entonces esa parte como del arco del personaje siempre como que sí que la dibujo desde el principio, pero luego me he dado cuenta que a la hora de estudiar es muy diferente estudiar un texto teatral dramático que de repente un texto para una comedia en la televisión, ¿no? Y que hay que tener siempre, que yo soy muy ordenada, a veces estoy aprendiendo a dejar un espacio a la improvisación, a que no tengo que llevarlo todo tan cerrado. Porque luego en presente pasan otras cosas, en el rodaje de repente la situación es distinta como te la habías planteado en casa, el planteamiento que propone el director es otro, entonces estoy aprendiendo un poco a soltar, que antes era como, tengo que llevar el texto hasta el final y todo el arco y saberme esto y proponer esto y llevar... Y ahora hay algo que digo, muy bien todo ese trabajo, eso lo sigo haciendo, pero no pasa nada si esta partecita del personaje la dejo abierta, a ver qué pasa en el set o a ver qué pasa en el ensayo con el compañero. Y eso me está gustando ahora también. Qué bueno, y qué bueno que menciones las particularidades de cada trabajo, porque eso es una cosa que sí que pensamos que es importante, no es hacer la típica pregunta de qué diferencias hay entre un trabajo y otro, se intuyen y se saben, pero sí que nos gustaría preguntarte qué disfrutas más de cada formato, porque yo recuerdo que en una de las últimas veces que hablamos me dijiste, me apetece hacer audiovisual y me están llegando proyectos audiovisuales, ¿no? Y a algún compañero le apetecía hacer teatro y le están llegando proyectos de teatro, ¿no? Entonces, creo que es necesario también que enviemos ese mensaje de qué se disfruta más de cada formato y cómo lo vives tú como actriz. Mira, justo esto, hablando una vez con Francesco Carril, me decía, es que las cosas hay que decirlas, porque de repente, si algo disfrutas mucho o algo te apetece mucho, ¿por qué no lo vas a comunicar, no? Y por eso creo que te dije a ti, me apetece ahora mismo rodar. Y de repente lo vas poniendo en el mundo y vas dándote cuenta también de qué es lo que te gusta. A ver, es verdad que toda mi carrera ha sido mucho en el teatro, entonces... de repente enfrentarte a retos en el audiovisual, que tienes otra manera de trabajar, que de repente está la cámara, que es un elemento que se mete ahí y que influye, o sea, que importa. O sea, a veces pasa, ¿no?, que estás ensayando la secuencia X, meten la cámara y cambia. Entonces, a mí, esa mirada de qué le pasa al cuerpo cuando aparece una mirada externa tan directa, que no es los espectadores, es como si todos los espectadores hiciesen uno. Entonces, hay algo que me apetece mucho de ese espía, que es la cámara, que es un poco indiscreta, que se mete como a observar. Además, tienes que estar
bueno, pues como más concreta quizás, que podría ser la palabra, aunque no me gusta quizás eso, pero bueno, la cámara lo coge todo, ¿no? O sea, como que no hay nada de engaño, o sea, es una lente que coge cosas que ni tú sabes. Entonces me apetecía poderme ver trabajando en eso, en qué pasa si de repente noto que hay una presencia aquí mientras estoy en intimidad contigo y siento este tercer ojo como trabajando aquí. Y eso me está divirtiendo mucho. Aparte que no es verdad que no haya espectadores, porque todo el equipo son espectadores y yo es como si hiciese una función en cada secuencia para el equipo, ¿sabes? Y no sé, eso me parece como un poco una gincana rodar, porque de repente vas pasando como de pantalla y tienes como distintas secuencias que las haces, luego ya no vuelves a repetirla, ¿no? Y no sé, eso me está apeteciendo mucho, me está divirtiendo mucho. Y ahora queremos saber del teatro, porque esa era un poco la siguiente pregunta, que es como muy obvia, pero ¿por qué el teatro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no otra cosa. ¿Por qué elegiste esto? Pues fue algo un poco... Porque yo estaba estudiando en Navarra, en el instituto, y era muy empollona y tenía como una media de selectividad muy alta vamos, mis profesores de hecho querían que hiciese cualquier otra carrera. Cuando les dije que iba a venir a Madrid a estudiar arte dramático, me reunió el comité del profesorado para decirme que no lo hiciera. Y entonces mi profesor de teatro del instituto, que era el profesor de lengua, hizo como un alegato a mi favor, me apoyó muchísimo y me ayudó a entrar en la RESAD, me ayudó a prepararme las pruebas y fue algo que yo cuando probé el teatro sentí. Y entonces no sé qué me pasó, no lo sé explicar muy bien, pero le dije a mi padre, quiero irme a Madrid a hacer arte dramático. Y de momento la intuición se renueva cada mañana, ¿sabes? Que no sé, que las cosas, la vida cambia también, pero es verdad que yo me levanto y sigue esa intuición igual de fuerte y de despierta, sí, sí. Eso da mucho que pensar, ¿no? O sea, tiene unas notazas y no puede desaprovechar, ¿no? La oportunidad de hacer otra cosa, o sea, es como... Sí, es la posición de la cultura respecto al resto. Claro, o sea, no... Algo que tenga un valor, o sea, como, ¿no? Esta chica lo que vale tiene que ser invertido, ¿no? Y sin embargo, ese profe, que no sé si es el profe, no sé si hablasteis de él en los Max. Exactamente, es Ignacio Aranguren, sí, y Vicente Galvete, que son los dos profesores a los que les dieron este año el Max de honor no, perdón, el Max a la mejor labor social, que el Max de honor era Petra. Y es el valor pedagógico y social, y fue una ilusión además en Pamplona, que hubo un momento en primera fila que le pude hacer alusión un momento a Ignacio y luego le dieron el... No, increíble. Claro, es que ese hombre estará ahora, os lo dije. Es que te juro que estaba atando cabos, digo, claro. Pero en la gala de los Max... Que nos encantó. Qué bien, qué guay y qué bien. Mira, precisamente una de las cosas que nosotros siempre defendemos en el podcast es el papel del teatro en la educación. Me pareció su ejemplo algo muy potente, porque creo que tenemos el suficiente oficio, la suficiente gente, la suficiente tradición como para poder sostener algo como que se sostiene en otros países, como nosotros ponemos siempre el ejemplo de Argentina, ¿no? De tener ese teatro en la escuela como fijo, como troncal, y que salgan cosas preciosas y potentes como tú de ahí. Habrá que hacer una escapada a Pamplona, yo quiero hablar con ellos, hay que conseguirlo. No, a estos dos les tenéis que entrevistar porque además es el mismo instituto que el de Alfredo Sanzol. No, y es que, bueno, como que se cierran también círculos, ¿no? Que estaba Alfredo también en la gala, yo a Alfredo le conozco después de un montón de años, yo tengo un vídeo de Alfredo, perdóname, me dijiste que no lo dijera, pero tengo un vídeo en primicia que nunca enseñaré, por supuesto, de Alfredo actuando con 17 años en el Instituto Navarro Villoslada. Y tenemos ahí los vídeos cada uno de nuestras obras y es maravilloso, ¿no? Cuando yo conozco a Alfredo y me pongo a ver el archivo y veo que aparecen y digo, qué bonito, no, increíble, sí. Ya que nos hemos metido un poco en ese terreno de lo educativo, nos gustaría saber qué cosas de tu formación rescatas, sientes que te sirven hoy, ¿no? Y que han sido como claves que tú has utilizado y que, pues eso, son como elementos que has tenido ahí como cosas, pues yo qué sé, una clase, eso, un profe, algo que digas, una herramienta a la que siempre acudo o algo de ese periodo, ¿no? de formación que vuelvo siempre a eso, ¿no? Pues mira, qué guay esta pregunta con respecto a lo que estábamos hablando un poco de esto de audiovisual, teatro, cómo crecer, tal. En la RESAD hay una cosa que primero y segundo lo haces con tu tutor, tercero en interpretación cambias a la tutora de la otra clase y cuarto vuelves al proyecto final de carrera ya con tu profesora, ¿no? Y
mira, estoy uniéndolo ahora porque me ha venido que yo rescato ese cambio que yo tuve de Nuria Alcorta a Charo Amador en tercero, que para mí fue importantísimo porque creo que se complementan súper bien las dos. Tuve la suerte de tener dos profesoras que se complementan muy bien entre ellas. Entonces vienes de una forma de trabajar que es importantísimo, primero y segundo, que te crea como una especie de base, y de repente cambiar a Charo, que trabajaba desde un lugar como súper emocional, desde un sitio como muy desde el cuerpo, de la víscera, a mí me abrió la cabeza. Y yo creo que eso ancló algo de las ganas de aprender, de las ganas de no cerrarte a una única cosa, de la necesidad de estar todo el rato absorbiendo. Por eso me da a veces rabia la pregunta del qué prefieres, que vosotros no me la habéis hecho, porque dices, pero ¿cómo voy a preferir? Yo, por favor, o sea, trabajar con millones de técnicas, millones de directores diferentes, muchas formas distintas de trabajar e intentar amoldarme a ellas y ver cómo soy yo en ese sitio, ¿no? O sea, lo bonito para mí es desaparecer un poco yo y meterme a trabajar como con los materiales que tengo. Por eso creo que ahora me apetece conocer equipos, la cámara, otros compañeros y tal, porque tiene que ver con ese impulso. Y creo que me viene de la escuela, de ese soltar el control, de ese soltar un poco la técnica a la que te agarras. Creo que es muy bueno no tener gurús, como creo, habrá gente que los necesite o que les haga falta o lo que sea, y igual va por épocas también, ¿no? Pero creo que esa cosa férrea de solo creer en alguien a mí me resulta un poco peligrosa porque luego la vida no es eso. O sea, porque es que luego la vida es conocer. O sea, somos plurales, diversos. Bienvenida a la diversidad, bienvenido a conocer otras cosas diferentes a ti, ¿no? Y creo que tiene que ver con... Así que me quedo de la RESAD, que está muy bien, creo, ese cambio en... Más que una técnica concreta, y por supuesto mis compis y crecer con ellos, ¿no? Pero ese cambio de profesor creo que es muy guay. Eso también es algo que hemos hablado mucho aquí, ¿no? Como que, eso, tal, un método, y es que el método, ¿no? Al final es los 1000 métodos que llevas encima de un cursito que hiciste de 2 días que te abrió la cabeza, o de 4 años en un sitio, ¿qué tal? O no sé quién que te dio una clave, pero el método de quién, ¿no? Es lo que uno va haciendo su propia mochilita de lo que recoge y ¿no? Y es como muy... Sí, es como una pequeña Claro. síntesis del concepto de la cultura, ¿no? De cómo recoge todos los elementos de... Y es difícil explicarlo, es que es muy... Es que a veces no se puede transmitir, o sea, y por eso también está el cuerpo, ¿no? Como decimos nosotros a nuestros alumnos, yo nunca te voy a poner a hacer nada que yo no haya pasado por mi propio cuerpo, porque entonces no podría luego comunicarme contigo o entender qué es lo que yo me he visto ahí, me he visto perdida, me he visto lúcida por un instante y otra vez perdida, pero como he pasado por eso, después podemos, ¿no? Y para eso hacen falta todos esos recursos que Justo. se ganan de esa diversidad y de esa pluralidad. Así que, qué bien. Vamos ahora, pasamos de la formación un poco al terreno profesional y te pido un poco lo mismo, que rescates algún momento, que digas, este momento fue clave para mí, recuerdo este momento con mucho cariño, algo que, ¿no? Si ahora tuvieras que hacer una vista rápida por todo lo que has pasado, ¿qué cosas, pues eso, consideras un poco un antes y un después? Que te hicieron aprender en que te ese hicieron, momento. eso es. Pues, a ver, estoy recordando... bueno, tiene que ver con la formación, pero tiene que ver con lo profesional, primero, porque uno con lo que estábamos hablando, que efectivamente creo que los actores, aun cuando estamos trabajando, necesitamos seguir formándonos y seguir preparándonos. Y hubo un curso que hice con Will King, que a mí me cambió, y fue un curso muy cortito, pero me recuerdo estar viendo en escena que estaban Irene Escolar, Francesco Carril, David Castillo, que trajeron unos monólogos como... Y yo, de observar cómo trabajaba Will con ellos, es que me voló la cabeza de cómo trabajaba Will el texto. Y eso me acuerdo que me dio un montón de claves para... Sobre todo para la época en la que estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque, claro, trabajamos cosas de Shakespeare y tal, y fue como que me abrió la cabeza muchísimo. Y luego, algo que sí que... A ver cómo explico esto. A veces he tenido que tomar decisiones complicadas laborales, ¿no? De tener que decir que no a algo, o no coger un trabajo, o de repente porque lo sentía como aquí, como en el pecho. Y creo que eso es algo que quiero seguir como teniendo, que luego entran miedos porque de repente hay veces que eliges o decides un no sin tener otra cosa y te quedas sin ese trabajo y te entra el vértigo de habré hecho bien o habré hecho mal, pero así como tuve esa intuición primera con 17 años de hacer arte dramático y lo tenía como muy claro, creo que seguir
escuchando bien lo que el cuerpo sí que te dice, que creo que a veces vivimos un poco desconectados de eso, no nos hacemos preguntas reales con el deseo, pero con un deseo genuino, digo, que de verdad, donde desaparece el miedo y donde de repente estás muy conectado contigo. Y entonces no hay caminos prefabricados porque son tuyos, de repente empieza a ser tu camino. Y yo valoro mucho a la gente que se arriesga a tomar decisiones importantes, que algunos que paran un tiempo y deciden no porque sienten que no. Es verdad que esto es muy complicado porque hay veces que, o sea, tenemos que comer. No. Y hay muchísimos trabajos que, por supuesto, te llaman y estás ahí y son maravillosos y, de hecho, sacas de eso algo importantísimo, ¿no? Pero esas tomas de decisiones importantes que me han dado mucho miedo, las digo en alto aquí hoy como para recordarme, Natalia, están bien, ¿sabes? O sea, que no te asuste seguir cumpliendo años y que no te entre como un miedo raro, porque a veces esta profesión tiene mucha ansiedad. Y a mí se me contagia también y entonces empiezo a estar desconectada de mí. Y creo que esos momentos donde más joven me he atrevido a cosas, pues me gustaría que no se me escapasen, ¿no? Y que las siguiese pudiendo tener cerca. Porque sí, porque a veces pues es una profesión muy difícil, con muchos parones. Yo soy muy consciente de que nunca hay un camino, que no llegas a un sitio, ¿no? O sea, que no hay un sitio al que llegas y ahí te quedas y de ahí se supone que ya creces. No existe tal cosa. Esto es un trabajo del día a día. Entonces, bueno, como recordarme en los momentos en los que me he atrevido y que no se me escape como esa sensación de atreverme. Qué guay, ¿no? Atreverse y la intuición. Es que hay verbos que son tan, ¿no? Del teatro y sí, es eso, es... A veces uno lo ve claro, ¿no? Es como que hay cosas que... Ayer justo estábamos en un coloquio y hablaban de eso, ¿no? Una de las preguntas era ¿por qué dirías que no a un proyecto, ¿no? Y la gente decía como, a veces no he podido decir que no. Y luego hay cosas que, aunque mi situación fuera horrible, diría que no. Sí, yo que sé, ideológicamente no, tal, ¿no? Claro, hay cosas que uno siente que se equivoca, otro que no, pero creo que esos momentos que son como claves ¿no? De aprender y de encontrarse, que es fácil perderse, ¿no? En el mundo un poco en el que estamos. Después creo que volveremos a eso. Sí, vamos a hablar por ahí. Otra pregunta. Pero yo quiero centrarme siempre, y desde aquí mando un saludo a todos esos oyentes que no son de este mundo y de esta disciplina, que han aparecido muchos de repente, ¿no? Pues desde nuestras madres hasta, ¿no? Gente que de repente ha llegado aquí, pero no forma parte del mundo del teatro y que siempre, al menos a mí eso me llega, ¿no? Cuando ven una obra es un poco... ¿Pero cómo hacen esto? ¿Pero cómo? No, esa cosa de la intriga y de la magia que yo misma sentía y yo creo que por eso me enganché a esto, ¿no? De decir como, ¿qué pasa ahí, no? O sea, cuando veía saludar a los actores yo sentía enfado. Yo creo que mi amor por el teatro empezó con un enfado de ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Son ahora personas, ¿no? Y yo creo que toda la gente que disfruta del teatro tiene eso, tiene esa cosa de querer saber y la gente nos sigue preguntando, ¿pero cómo estudiáis un texto? ¿Pero cómo hacéis no sé qué? Entonces, a mí me gustaría que, ya que este episodio es muy de actuación, tú nos contaras un poco a la gente que no se dedica a esto, qué se siente como física, mentalmente, estando en escena. Esa pregunta que la gente tanto se hace, ¿no? Buah, es muy guay, la verdad. No, y aparte es que es verdad que cuando abres ensayos, por ejemplo, al público, o cuando de repente la gente ve un rodaje, o alucinan, ¿no? De lo que pasa dentro. O sea, no se pueden imaginar qué tipo de ensayos hay, cómo creas la función, desde dónde te dan notas, o sea... Entonces, a mí últimamente, esto no lo sé, bueno, igual alguien lo juzga, pero da igual. Mi madre falleció cuando yo era pequeña, entonces yo me he criado con mi padre y con mi hermano, que son muy futboleros. Y bueno, que no sé por qué digo lo del dato de mi madre, porque da igual a mi madre le hubiera encantado también ver el fútbol muchísimo, pero bueno, resulta que ellos dos eran futboleros y yo creo que todavía estamos divididos un poco hombres y mujeres con esto. Y parece que hay algo que es el deporte de chicos y deporte de chicas que yo no estoy de acuerdo y por favor, selección española femenina ya, o sea, a tope. Entonces, bueno, cada vez me interesa más como ver cosas de deporte, me gusta mucho el tenis también. Y viendo documentales de entrenadores o de tenistas o lo que sea, me emociona muchísimo porque veo una similitud muy fuerte con la actuación. El fútbol en el tema del equipo, y hay algo para mí donde
bueno, donde se habla mucho también del capitán, que no tiene nada que ver con egos, o sea, al revés, como tengas un capitán egocéntrico, egoico, se va a cargar el equipo, o sea, no hay juego, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que saber el papel protagonista, el secundario, el actor de reparto, cómo todo eso cuenta para marcar el gol, que al final es para contar todos juntos una misma historia y para que como equipo lleguemos a un sitio, ¿no? Tiene que estar el entrenador, que te hace como las tácticas y las técnicas, y es que es así, porque cada uno te va dando maneras de dónde sacar lo mejor de ti, en los mejores casos, pero bueno, sí, sería lo ideal, que intenten sacar lo mejor de ti para que el equipo junto llegue a... Y en el tenis, a mí me recuerda mucho porque hay algo muy psicológico, donde el actor muchas veces le entra el juez, empieza a juzgarse en escena muchísimo o en una secuencia, y es que empiezas a fallar la pelota. Es que empiezas a no darle a la raqueta. Empiezas, ¿no? O sea, escuchando a Alcaraz o a Nadal hablando de cuando les entra el juicio y empiezas a verte desde fuera jugar. Es el único idioma que no dice a actuar jugar. En el resto de idiomas está play. Entonces, o jouer en francés o lo que sea. Entonces, de repente digo, es que hay que jugar. Y para mí, jugando, muchas veces me entra el juicio y es horrible esa sensación. Y empiezas a fallar la pelota. Y yo muchas veces digo, me encantaría, que no es exactamente el apuntador, pero me encantaría tener a mi entrenador, coach, director en esto para decirle, háblame bien, ¿sabes? Te necesito. O sea, es como que por eso necesitamos esa ayuda. Sin directores no seríamos, los actores sin directores no somos, los directores sin nosotros tampoco, sin los compañeros, por favor, no se puede jugar, sin el contrincante, que muchas veces es o tu propio compañero o el público o esa cámara de la que hablaba antes, no puedes jugar. Entonces hay algo para mí que el deporte y la actuación tienen mogollón en común, y últimamente estoy ahí como enganchadísima a documentales de deporte. Sí, sí. Eso está genial, y de eso lo hablamos con Yayo Cáceres, ¿no? Que él también habla del deporteatro y hablaba justo del tenis, ¿no? Sí. Pero es algo que también aparece mucho, y bueno, nosotros que venimos de Argentina, o sea, define furor, ¿no? Si hay dos furores, es lo teatral y el fútbol. deporte, o sea, ¿no? tú acércate a la Boca un día Sí, que haya partido totalmente. y descubrirás. ¿Cuántos entrevistados estarán felices de escuchar a Natalia Sí, decir pero esto? está genial. Y me gusta también lo que dices del público, ¿no? Porque también somos muy pesados en el podcast con el tema de la expectación, ¿no? Y ayer hablábamos, lo vamos a decir, somos muy pesados, pero fuimos a ver la Vis Cómica en Madrid, repetimos, y en el coloquio hablaban los actores también de... el público también a veces tiene más talento que otros, ¿no? O sea, como el público también tiene Sí. que tener o sea, hay un acompañamiento, hay algo de que es el otro, y a veces se han ido o se han muerto todos los espectadores, o qué pasa, ¿no? Entonces, claro, o sea, es el equipo y compañía es un poco lo mismo, ¿no? La sensación de... Sí, a mí me ha pasado cuando he hecho un deporte que era yo sola correr, y decía, me he equivocado, yo tenía que haberme apuntado a voleibol. Porque necesitas del otro, aunque sea para celebrar que si te ha salido bien y si te ha salido mal, ¿no? Qué guay, me encanta Qué bien. esto. Hay una cosa que queremos preguntarte sí o sí, que es a alguien que te hemos visto en muchos papeles, que eres muy versátil, ¿no? Digamos, que has hecho muchas cosas diferentes. Yo creo que sí que hay una cosa que está muy bien que en nuestro oficio, que es que nos proyectemos en algo, ¿no? Y es preguntarte ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho? ¿Qué papel querrías hacer que no has hecho? Interesante. Pues mira, es verdad que en el teatro he tenido la suerte de que muchos directores me han dado la oportunidad de hacer cosas muy diferentes, de distintos rangos de edad, de distinta forma, cosas más contemporáneas, más performáticas, y cosas mucho más clásicas. Entonces eso, maravilloso. Y hay algo de mí que estoy como... claro, cada uno efectivamente se proyecta en lo que no es, ¿no? Y creo que hay algo, eso, como hablaba antes del orden, que soy ordenada, como disciplinada también del estudio y tal, y estoy como buscando un poco más el caos. Me sale mal, entonces me encantaría que alguien pudiera ver a esta chica que en realidad que soy una chavala de barrio de Navarra, de un barrio, bueno, pueblo en realidad que se llama Barañain, que yo he llevado en mi vida rastas, piercing, tengo compuestas canciones de rap, soy fan absoluta de KCO, que por cierto le conocí el otro día en Zaragoza. De repente es como...
por favor, también sé tirarme, ¿sabes? También sé como, no sé, o sea, hablar de barrio, ¿sabes? Como que hay algo que de repente, sin querer, pues también la forma de hablar o de repente cómo estás organizado tu propio cuerpo, la imagen que das. Tu casa, entras en tu casa y se nota que eso era... Y se nota que hay orden, por lo que sea, por lo que sea. Entonces estoy como intentando, por eso hablaba antes de dejar algo a la improvisación también, como intentando soltar un poco, que no pasa nada, analizo demasiado las cosas y creo que eso lo proyecto también hacia afuera. Entonces me encantaría, yo qué sé, es que no sé qué decirte, es que me da igual, desde una hacker friki informática con el pelo teñido de morado y ahí como con sus gafas y sus Red Bull, no sé, hasta, no sé, eso, pues una tía que le encanta el reggae, que yo qué sé, ¿sabes? Como que de repente como deshacerme un poco. Desmontarme un poco, me encantaría algo desde ahí. Que en Psicosis, por ejemplo, con Luz Arcas trabajamos mucho, que esa parte me encantó desde... Y eso, ese rollo de bajar un poco como... de bajarlo todo un poco, eso me encanta. Algún personaje por ahí. Qué curioso, como siempre ansiamos, pero eso es genial, ¿no? Porque también es salir un poco, o sea... Tú sabes que lo otro lo tienes controlado, ¿no? Pero como que te apetezca eso, ¿no? Lo que no... Es lo bonito, ¿no? En realidad, si no, es como, vale, ya tengo... Y que está en las bases y en las raíces del Claro. arte, querer salirse de esa zona de confort, digamos. Y es lo que nutre tu trabajo, es lo que nutre a quienes te ven trabajar y es lo que nutre al oficio. Así que, bueno, sería maravilloso. Por favor, que escuchen esto, porque ahora nosotros ya también queremos ver eso. Total. Difusión en redes. Hay otra cosa que es que, igual que nos proyectamos también en nuestro propio trabajo, en qué queremos hacer, hay algo interesante en con quién trabajar. Yo creo que es algo guay porque, y tú lo sabrás más que nosotros, ¿no? Incluso ahora queremos también aprovechar y darte la enhorabuena por el trabajo en Legado, ¿no? Ahora el trabajo con Netflix y todos los trabajos que te vengan en productos así grandes, digamos. Trabajas con muchos compañeros, con compañeros y compañeras que tienen mucho recorrido. Entonces yo creo que ahí hay dos preguntas, que es ¿cómo te nutres de ellos o cómo vas a trabajar con gente que tiene ya una trayectoria muy reconocida en la opinión pública, digamos, porque tú, por supuesto, tienes una trayectoria maravillosa, pero hay gente con muchísima exposición. ¿Cómo te relacionas con eso? ¿Cómo aprendes de esa gente? Si es que hay algo que aprender, que entiendo que sí. Y también, ¿con quién te gustaría trabajar en ese sentido? Con gente que tiene mucha exposición. Ay, qué guay esta pregunta, porque es verdad que es raro, ¿no? Pero que es que existe, ¿no? Esa sensación de tener un nombre, ¿no? Ser no sé quién, y está. O sea, y no lo podemos obviar. Y a mí cuando me dijeron el reparto de Legado, por ejemplo, dije... ¿no? O sea, ¿yo? ¿Por qué? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Pero en Querer también me pasó, ¿eh? O sea, con Pedro Casablanca, o sea, Nagore Aramburu, que además yo la conocía del País Vasco, sabía que, bueno, Miguel Bernardo, o sea, como que de repente tienes gente que efectivamente tienen algo también que tiene que ver con el público, con toda la exposición pública que hay. Luego te das cuenta de que llegas... y somos todos seres humanos igualmente asustados, fuertes, inseguros, valientes, todo a la vez. Y buah, yo he tenido la suerte de encontrarme con estos equipos que son... Pero lo digo de verdad, porque podría haber sido una experiencia que no. Y lo diría también de decir, bueno, pues igual un poco más incómoda, pero no. O sea, desde el primer día con Belén Cuesta, con Diego Martín, con José Coronado, con Miguel, con Nagore, con Pedro, o sea, Iván Pellicer, de repente, Loreto Mauleón, o sea, es que de repente, claro, o sea, yo, por ejemplo, trabajar cerca de Loreto, o sea, es que, bueno, actrices y actores que admiro muchísimo. Entonces, yo creo que sí que es verdad que yo he sentido que era la esponja del grupo, o sea... como que claramente tienen mucha más técnica que yo, por ejemplo, con la cámara. O sea, es que eso es innegable. De dónde están las marcas, de cómo favorecer la cámara, desde dónde relajarte. Natalia, se ha hecho la toma, ya, o sea, no le des más vueltas, no hay mañana. O sea, mañana no la vuelves a hacer. Entonces, la has hecho a tu casa, ¿no? O sea, no, es muy fuerte, eso he aprendido mucho, que también hay que soltar mucho el control rodando. Que, no sé, es curiosa la mezcla, porque ruedas, nunca más la vuelves a hacer... y te vas a tu casa y no hay manera de repetir, ¿no?
Susi Sánchez, se me olvidaba, o sea, trabajar con Susi cerca. Entonces yo lo que he hecho es mirarles mucho, ¿no? Mirar cómo cada uno lo coge desde un sitio muy diferente. Querer y Legado no tienen nada que ver como proyectos y la forma de trabajar también fue muy distinta. Pero sobre todo ver mucho cómo... Y es que, perdonad la palabra, pero es que los cabrones son muy buenos. Y es que, o sea, es que se ponen en cámara y yo les veía luego en el combo y digo, pero tú sabes o sea, tú sabes muy bien qué plano es, cómo te está pillando, es muy importante, creo, verse. Yo no digo tanto mientras ruedas, que hay actores que se ven y otros que no, sino luego, ¿no? O sea, todos estos de los que os estoy hablando ven sus trabajos también, ¿no? Y claro, te tienes visto y también vas conociéndote. Y vas aprendiendo de ti. Y creo que esa parte es muy bonita del audiovisual, que de repente te pones un espejo muy bestia contigo mismo. Entonces, bueno, con humildad y con una ilusión y vamos, y encima es que son como amigos, o sea, nos hablamos, ¿sabes? Que de repente digo, madre mía, que o sea, me dices hace 1 año y medio que voy a poderme escribir un mensaje con Belén o con Miguel o con, ¿sabes? Y es como, hola, y estoy mandando un audio, o sea, y vamos como... Y es que es como increíble, ¿no? Pero, Increíble. pero joder, qué humildad, ¿no? Porque ellos también pensarán, qué suerte estoy trabajando con Natalia Huarte. Y tú no piensas, o sea, tú solo lo piensas al revés, pero ellos pensarán eso de ti. Seguro que sí, que sí. ¿No? Bueno, Totalmente. es que sí. O yo lo pensaría. Y también sí, me gusta, desde ¿sabes luego. qué? Como esa sensación de... lo entiendo totalmente, ¿no? Que en el teatro piensas, bueno, hoy he hecho esto, mañana en la función, y aquí no hay mañana, ¿no? Eso es como, ya, se ha Claro, ese acabado. material es para otros ya. Se ha acabado. Pero no puedo mañana esto que... Ese material ya no es tuyo. No, total, ese material es de muchos otros, de otros que igual no están ni en rodaje, que van a montarlo, y claro, y muchas veces en estos proyectos justo hemos ensayado, pero hay proyectos que no se ensaya tanto y que vas un poco con tu curro a centrarte ahí en la secuencia. Y yo decía, pero si la estoy encontrando ahora, si es ahora cuando sé, vamos a repetir la mañana que la haremos mejor. No, claro, mañana estás en otra localización, te has ido a tu casa y yo digo, no, y al año siguiente te vas a ver que eres otra persona. Que eres otra persona distinta a la que rodó aquello. No, es muy fuerte, ¿eh? Total. De hecho, es una pregunta que ha aparecido esta temporada, ¿no? ¿Cómo lidias tú con la desaparición de tu trabajo? Apareció en un contexto de a un creador cómo lidiaba con que las obras se agoten, ¿no? Y que ya no se representen más. Pero claro, en el audiovisual, en concreto, en tu trabajo de actriz, es constante, ¿no? En ese sentido. Es súper interesante ver cómo se maneja uno No en es en el eso. momento, no es ir a hacer Natacha cada tarde y tú preparar... Qué guay. Bien. Pero qué importante también tener las dos cosas, ¿no? O sea, creo que es algo como que enriquece a todo el mundo. No me creo que haya gente que solo elija o que se quede con una, ¿no? Porque creo que se retroalimentan y una cosa te da de la otra y es genial poder hacerlo a la vez. Qué bien que hayas sacado Querer. Sí. Porque es de estos trabajos que yo, vamos, me dejó impactado. O sea, la disfruté muchísimo la serie. Que no se te olvida, ¿no? y Como no se que te esas olvida. cosas que aparecen ahí un día, te levantas y te viene algo de eso, ¿no? En ese Es como- sentido, creo que tenemos a Natalia Huarte aquí y me parece la persona, por lo que la conozco, más indicada, que es que adoraría escucharla hablar sobre el papel de Alauda, Ruiz de Azúa, y lo que representa dentro de la industria también su papel como directora y lo que está consiguiendo. Es que, qué trabajos. Sí, o sea, es una de... Bueno, pues de las máximas referentes ahora mismo de la dirección, ¿no? Del cine y de las series en España. Y además, menuda serie, porque claro... bueno, es lo que hablábamos un poco. Yo creo que hay ahí una vocación, una intuición, unas ganas, o sea, un estar muy conectada con el deseo también, un talento evidentemente enorme. Y sobre todo las cosas muy claras. Entonces, claro, pero ya desde el casting, ¿sabes? O sea, yo hice primero una prueba con Eva y Yolanda y fue maravillosa la prueba. La verdad, muy, muy buen trato y muy bien. Y luego me llamaron para una segunda que ya estaba Miguel. Por cierto, que siempre lo cuento, pero es que me parece maravilloso. O sea, yo llegué al casting, luego ahora nos reímos porque nos hemos hecho muy colegas y ya nos reímos, pero es que llegué al casting y cuando tú haces un casting notas que la cámara te está grabando. Entonces, Miguel hizo todo el casting como si él no estuviera ya en la serie, pero solo me grababan a mí en la prueba. Entonces yo sabía que Miguel estaba, pero la prueba era para mí claramente. Entonces al terminar me dice, bueno, a ver si nos cogen, todo majo, disimulando como para hacer que estábamos los dos en la misma, y yo me acuerdo de mirarle diciendo...
tú estás en la serie, yo lo sé. Yo lo sé porque, o sea, en el casting solamente me grababan a mí, o sea, era muy evidente. A Lauda además no sé qué le dijo al terminar, bueno, Miguel, nos vemos el lunes o no sé qué. Y el tío todo majo ahí al salir del casting, bueno, a ver si nos cogen. Y luego con el tiempo nos hemos reído. Me dice, noté que te dabas cuenta, pero no supe rectificar. Y yo, no, sí te lo agradecí mogollón porque lo dio todo, él estaba adentro ya y lo dio todo como si estuviesen... Que luego es igual trabajando, ¿eh? O sea, fue increíble, era como si estuviese a prueba también todo el rato, ¿sabes? Y la dirección, pues eso, Alauda tiene muy claro lo que quiere contar, ensayamos muchísimo, hicimos muchas improvisaciones, por ejemplo, Miguel y yo, de cuando nos conocimos, con ella adelante, ¿no? En las épocas de la universidad, cuánto tiempo llevábamos juntos, o sea, construimos como todo eso. Con ella allí en Bilbao y luego llegas al set y es que tiene todo cuidado hasta el último detalle, o sea, de vestuario, de cómo vas peinada, de qué tipo de maquillaje llevas, de cómo es la luz. Entonces es una tía que tiene un equipazo, la gente que rodó en Querer era increíble, todo el mundo, ¿no? Como una profesionalidad muy como exquisito sería la palabra, o sea, había algo como... Y claro, los tiempos también, teníamos tiempo de rodar... Rodábamos muchas tomas, no tanto muchos planos, sino muchas tomas. Que a mí eso me gustó bastante, porque sí que me acercaba a algo más teatral, como algo más del ensayo, de que no es a la tercera, que de repente vas buscando. Y igual la segunda toma es la que valió, pero entonces ella te habla por detrás, en la secuencia del coche, por ejemplo, ella estaba detrás de nosotros y nos decía cosas, o te pide cambiar una frase en la cuarta toma. Y no sé, yo me quedaría viviendo en un rodaje con Alauda, vamos, o sea, sí, y bueno, y luego ves el trabajo de Nagore, o sea, que creo que es, no sé, yo creo que ahí Alauda y Nagore han ido de la mano de una forma tan bonita de ver desde fuera, como un acompañamiento la una a la otra, porque creo que se han acompañado mutuamente, y ha habido como un trabajo que es de estudiar, o sea, es de esta cosa de la contención, ¿no? Yo lo valoro mucho. Alauda nos decía todo el rato esta cosa de... Podía haber sido una serie muy lacrimógena, como con mucha explosión de... Es verdad que Alauda es vasca, se nota, mucho reparto vasco ahí, ¿no? Muy nórdico todo, muy... Pero yo aprendí mucho, porque a veces se nos pide como actrices, sobre todo, esta cosa de llorar, que es que pasa mucho, de verdad, de lloras. Sí, llora ahora, aquí, mucho. Y entonces... Claro, y entonces de repente Alauda era como, no, ¿qué pasa justo antes de que eso explote, ¿no? ¿Qué pasa con esa olla express? Y creo que se ve durante toda la serie. Entonces, claro, el momento donde aparece esa lágrima, o donde aparece ese abrazo de la madre y el hijo, por ejemplo, o donde aparece unos ojos, no sé, contando, pues se te ponen los pelos de punta. Entonces, bueno, para mí es brillante en ese sentido porque había una capitana, otra vez volvemos ¿no? Una jefa en el buen sentido, muy, muy top. Bueno, Movistar ahí también lo hizo muy guay, ¿eh? O sea, porque... Y los productores, Koldo Zuazua, o sea, como un equipo muy guay, muy implicados en el set, se nota. Es muy exquisito, ¿no? Y es qué difícil, o sea, cómo tienes que ser para encontrar la belleza en historias así, ¿no? Es como... Hay que tener una sensibilidad muy especial. Muy especial. Y sí, me gusta también que menciones lo de Movistar. Yo creo que al final lo que se le tiene que pedir a las grandes plataformas es que se mojen. Sí. Y Querer es una serie... Total. Top en ese sentido. A mí, fíjate, me salgo del guión, pero bueno, sí es que tenemos un guión. Pero ahora, escuchando esto, me surge la pregunta de si te gustaría alguna vez hacer algo dentro de este mundo que no fuera actuar. ¿Te ves dirigiendo, por ejemplo? ¿Qué te gusta de Todo el Mundillo? Buena pregunta. Joder, gracias. Porque siempre, o sea, me gusta mucho actuar y nunca me he visto haciendo otra cosa, la verdad. Pero, por otro lado, sí, es que de verdad que el audiovisual me está abriendo muchas cosas porque me está flipando la parte como más técnica que tiene. Y me está interesando muchísimo ver la cámara, ver las ópticas, entender cómo funciona la luz y cómo te puede cambiar
la temperatura de la luz, el tono que tiene la propia secuencia. Me encantaría ahora entender un poco más cómo funciona el montaje, porque es algo que no tengo ni idea y que no he estado nunca y que no sé muy bien cómo se hace esto, ¿no? Y cómo se corta, porque te puede cambiar una escena poniendo la primera parte delante y la otra detrás, eres una escena dramática o puede ser de repente una comedia. O sea, yo con eso como que alucino. Entonces, no sé, o sea, no quiero decir que me gustaría dirigir o que quiero dirigir, porque todavía no está eso macerado ni cocinado. Pero sí que es verdad que hay algo que veo que a veces como actriz es muy guay porque, bueno, pues porque te metes en papeles de otros, pero digo, joder, contar algo tuyo, o sea, generar algo tú, o sea, tener un material donde tú de repente hay un momento que dices, quiero contar esta historia. ¿Dónde está tu mirada, no? ¿Dónde está también tu voz? Porque la pones en tus personajes y pones tu punto de vista y tal, pero siempre al final tiene que ver con que alguien te diga, la quiero llevar por aquí, mejor vámonos hacia aquí. Y entonces ahora sí que se me está despertando como esas ganas. Estoy conociendo a gente muy interesante, a gente muy, muy guay. Por supuesto, yo siempre me intentaría rodear de gente muy, muy guay para aprender, ¿no? Siempre. Pero sí que digo, ay, se me está generando algo de dónde está mi voz, y me gustaría tener conversaciones con gente que me gusta para ver desde dónde se inicia un proyecto, por ejemplo. Te juro que he apuntado, la última que nos salimos del guión, te juro que he apuntado, si tuviera que crear un proyecto ella, ¿qué sería? ¿Qué sería? Porque me estaba viniendo esa sensación de que tienes, o que tienes la sensación de que quieres decir tú algo. En serio. Y creo que sí. Creo que no. ¿Por qué no? Porque una de las preguntas que hacemos es qué terrenos fuera de lo teatral te interesan. Creemos, mucha gente nos responde que evidentemente el teatro es un continente, no un contenido, ¿no? Claro. Y que evidentemente eso se acabaría filtrando a tu arte. Entonces, creo que es de justicia preguntarle a Natalia Huarte qué le gustaría hacer a ella si tuvieras que hacer un proyecto. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te ocupa? ¿Preocupa? Sí, pues es que, joder, me habéis pillado justo porque llevo varios meses ya pensando en que me gustaría, bueno, contar algo. No sé si me atrevo como a decirlo porque no tengo muy bien, muy claro desde dónde querría. No sé si es desde la parte de la creación del proyecto, desde la parte de la escritura, desde la parte de la dirección, bueno, no lo sé. Pero sí que creo que no será teatral, seguramente. Y porque tengo una intuición de que creo que no va a ser desde el teatro. Y sí que tiene que ver con una vivencia muy personal y muy mía, pero que considero que es lo suficientemente grande e importante como para que no hable solamente de mí y pueda trascender. Entonces me gustaría como darle vueltas porque no quiero como hablar ni siquiera del tema porque querría como que estuviese más sólido, pero sí que me habéis pillado que estoy en eso. No, es muy fuerte, está siendo fuerte porque nunca me había pasado. Y por varias cosas que me han ocurrido, que voy hablando con gente, que me hacen estas preguntas, porque parece ser que igual sí que doy la imagen de que hay algo que quiero contar, no lo sé, porque está pasándome un poco, se me está preguntando, y que se me ha despertado algo que digo, joder, pues igual es el momento. También 35 años es una buena edad, es como que siento que hay un montón de cosas que están lo suficientemente asentadas como para poder contarlas y lo suficientemente joven, abierta y con ganas como para poder atreverme. Entonces creo que es un buen momento para empezar a darle vueltas a esto. Sí, o sea, qué fuerte que me... No, es que ya digo, tengo que escuchar las señales porque... Pero yo creo que hay algo, es lo que te decía, ¿no? De que tú piensas y los otros y tal, pero es que tú también transmites eso que tú dices que recibes de los demás, es que tú nos has transmitido eso a nosotros, o sea, piénsalo, ¿no? Hay algo yo siempre te he escuchado mojarte en las cosas, no, o sea, y en hay el algo sentido de opinar, sí. de no tener miedos, de enfrentar las cosas. Siempre te he escuchado en esa tesitura. Entonces creo que eso es la base para crear. Sí. Querer decir o atreverse a decir, entonces... Y volvemos un poco a lo que has empezado contando de la niña, el juego, el tal... Sí. En ti está como la curiosidad y el entusiasmo, que es algo que el otro día se lo escuchaba, que lo decía Pilar Gamboa en unos premios, ¿no? O sea, hay que militar el entusiasmo.
en estos tiempos, ¿no? Entonces, a mí es que me emociono de ver a alguien entusiasmado con lo que le rodea y con lo que aprende, y esa sensación de nunca dejar de aprender, ¿no? Porque también vemos mucho eso de, ya tengo esto, estoy sentado, hago mi movida pero a ti te vemos, y quizá eso es lo que nos atrae de ti, ¿no? De lo que tú haces, te vemos porosa, en el sentido de que estás a lo que, ¿no? A lo que puedes aprender, y no casi, como que casi no te crees lo que tú haces. ¿No? Y qué bonito, qué guay. Me encanta que haya salido esto. Vamos a ir acabando. Hablabas un poco de referentes también, y no sé, nos interesa como espectadora qué te gusta ver, qué disfrutas de ver. Pues mira, la verdad que, joder, en general disfruto bastante todo, y esto me da igual que suene naif o que la gente piense que no hay criterio o lo que sea, no sé, porque me pasa una cosa que a veces estoy un poco como a disgusto con salir de los sitios y tener una opinión crítica de lo que acabo de ver. Primero porque muchas veces es que no la tengo, porque es muy pronto para tenerla, y segundo porque una vez escuché a Jaime Lorente decirlo y me pareció muy importante. Os aseguro que nadie se sube a un escenario a hacerlo mal. Y entonces lo puso como en un tuit, y es que como que me lo quedé porque debieron de criticarle con algo, me imagino, y dijo esto, ¿no? Y entonces, por supuesto, tenemos que ser críticos y formamos parte de una sociedad, pero ya no como la cultura, o sea, sino como sociedad. Estamos en un momento terrible, estamos llegando estamos en un momento donde la extrema derecha está a punto, está ya dentro. Hay una responsabilidad con lo que contamos, hay una responsabilidad con los contenidos que decimos, hay una responsabilidad en las plataformas de seguir apostando efectivamente por lugares, y nosotros por defenderlos y por no perder el entusiasmo en contar cosas que ojalá puedan ayudar a alguien o cambiar algo, hablar de la diversidad, dejar de sentir que nos queremos unificar, o sea, todo eso por supuesto. Pero yo disfruto en general mucho viendo todo, porque me sé yo dentro de las cosas. Yo me veo tan pequeña muchas veces, tan vulnerable, con, yo qué sé, un día malo que no estás segura y de repente ha venido, pero digo, mi amiga no sé quién, y me pongo súper nerviosa y digo, ¿cómo voy a juzgar? ¿No? ¿Cómo me iba a poner yo por encima? Y rodando igual, porque yo rodando pensaba que estabas como más protegido, y no. Muchas veces vas muy rápido, no está el tiempo, de repente no se está teniendo en cuenta al actor, y entonces de repente vas como... Y yo me he visto tan insegura, tan pequeña, tan que digo, yo no me atrevo a decir de ningún compañero, ni de ningún... No, de ningún compañero... Pero ¿cómo puede? ¿Cómo no puede? Pues claro, podemos como podemos, y hacemos lo que podemos, y por supuesto hay que buscar la excelencia y todo, pero la verdad que disfruto muchísimo del error. Y yo sobre todo cuando veo el error y veo que sale de un sitio genuino y te estás cayendo con el barco entero, pero estás a tope y estás... yo digo, te aplaudo, pero con toda mi alma, porque a mí lo que me interesa es como la verdad. O sea, la honestidad. Entonces, si hay honestidad, si no está pudiéndote la vanidad y el ego, y tú estás ahí, abierto, y te estás equivocando, no sé quién lo decía el otro día, creo que era Carolina Yuste, no, igual me equivoco, pero no, la Rosalía, joder, que ha hecho un vídeo ahí hablando de equivocarte, y por favor, vamos a... o sea, es que si no nos equivocamos haciendo arte, o sea, si tú lo que decías antes, si ya lo tienes clarísimo y ya sabes todo y tú ya te quedas estancado, no. Entonces yo disfruto. El otro día fui a ver una cosa en la Abadía que se llama... que lo dirige Laura Ortega, Canción de Amor... No. De Amor para Siempre. ¿Cómo es, por favor, el título? No me acuerdo. Declaración de Amor. Y entre paréntesis, para siempre, que están Paco Ochoa, Inma Nieto, Miriam Montilla, mi amiga y no me acuerdo el nombre, y Fernando Soto. Están estos 4, que es una maravilla verles. Han tenido poquísimos ensayos, 3 funciones, pero de repente hay una verdad que yo les veía y digo, es que no... Claro, Miriam me llamó, cuéntame cosas, Nata, porque fui a un ensayo y volveré el domingo, y yo, es que no te quiero decir nada, porque es que para mí estaba pasando lo que tenía que pasar. No quiero que entre la crítica intelectual a ocupar... Eso es para otros momentos, para divagar sobre eso, para trabajar en las escuelas, para hacer un pensamiento en mesas redondas, para ponerte fuera. Pero mientras yo estoy en presente viendo un trabajo,
disfruto de Nao Albet y Marcel Borràs, ¿sabes? De una muestra de la Resat, o sea, da igual, no hay, es que prefiero no poner jerarquías ahí porque cada espectáculo tiene su naturaleza. Y es una visión que mantendría un respeto por el oficio, no solo entre los compañeros, sino desde fuera. Creo que podría ser un ejemplo muy importante para que la gente viera el oficio desde fuera con el respeto que merece. Yo creo que necesitamos, porque además cuando nos ponemos en contra del otro, con una crítica o con un juicio, pierdes el diálogo, pierdes el crecimiento. O sea, yo puedo ir a ver una función que de repente digo, no estoy de acuerdo, ¿no? Incluso roza lugares que políticamente no... Igual podríamos generar lugares donde yo poder preguntar a esa persona a posteriori o lo que sea, oye, ¿por qué quisiste contar esto? O sea, prefiero, en vez de enfadarme tanto, porque a veces parece que es personal, parece que vamos al teatro y que y es para ti, y que te están como haciendo una afrenta. Dices, bueno, igual no te está apelando, o sea, si te apela tanto, igual te lo tienes que mirar, y luego si hay algo que te ha removido... Igual hay que hacerse la pregunta para poderlo preguntar a los propios actores del montaje, al propio director. Eso sería ideal. Para mí esa es como una crítica como constructiva, ¿no? Que creo que falta, que muchas veces también somos muy benévolos con nosotros mismos y con los compañeros, hipócritamente. Entonces es raro, porque es como que no estás sintiendo del todo ese halago, porque no nos estamos atreviendo a hablar bien, porque no estamos acostumbrados, no se nos enseña a hablar. Sí. Ni a criticar ni a ser criticados tampoco se nos enseña. Sí. Porque generar esos espacios para poder dudar del trabajo o criticar algún trabajo bien criticado, o sea, bien comunicado, claro. Que esa es otra, ¿no? Cómo nos comunicamos o cómo damos ese feedback. Es para crecer, no es para hundir el trabajo de los otros, es para crecer. Pero bueno, al final también hay que hacer mucha pedagogía de eso, ¿no? Y también es algo que hemos hablado mucho. Aquí están saliendo muchas... Me encanta, ¿no? Porque muchas de las cosas que tenemos ahí como base y que volvemos siempre en el podcast y otra, y un poco en la vida, ¿no? Y otra cosa es un poco que juzgamos mucho y sin embargo, qué poco hablamos de cómo creamos, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y qué importante sería y qué lugares comunes encontraríamos si dijéramos, estoy atorado en esto. Tú cuando hiciste esta obra, ¿en qué lugares te encontraste? Y no, parece que no. ¿Qué pasa? Qué importante sería, ¿no? Ahí entra el ego, ¿no? Sí. Claro, es que, a ver, exacto, entra el ego, es muy difícil... Pero creo que es verdad que sería muy importante. O sea, creo que los actores, en ese sentido, y aquí voy a salvar como a este pequeño resquicio de nuestra... que estamos muy acostumbrados al juicio porque es constante, porque no solo por la crítica, sino porque tú te presentas a un casting, te presentas a una audición y hay un juicio, es que hay una mirada sobre ti, te están dirigiendo y hay unas notas constantes, además, ¿no? Y luego está el encuentro con el público y con la gente. Entonces creo que hay algo que estamos un poco acostumbrados a que nos digan. No sé si pasa tanto a los directores y a los dramaturgos, me lo planteo aquí. Pasa un poco en la crítica que se hace luego en prensa, pero yo no sé si están tan preparados, si hay tanto diálogo para que de repente se les confronte a preguntas como entre compañeros, incluso, digo, entre directores, entre los propios actores viendo una función. Yo hay veces que se me generan dudas que no son exactamente malas, no tienen por qué ser necesariamente malas, pero que sí que digo, uy, ¿por qué me ha rechinado tanto este momento? Me encantaría hablarlo con el director y noto que sería terrible. Sí, claro. O sea, que probablemente haría una confrontación, claro, ofendería. Y en cambio creo que a mí lo que más me ayuda, o de lo que más me gusta, aun siendo muchas veces muy duro, pero de lo que más me gusta de mi profesión, aunque pensemos que los actores son soberbios o egocéntricos, creo que la mayoría no, porque estamos todo el rato acostumbrados a que nos hablen de nosotros, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hablan de quién soy, cómo hago, cómo me muevo, cómo tengo la voz, desde dónde digo, no, mejor dame más de esto, dame más de lo otro. Estamos muy acostumbrados a mirarnos en el sentido de para que el otro nos modifique, nos ayude, ¿no? Entonces, joder, para mí falta un poco
creo que somos muy críticos cuando salimos, pero sin que estén las personas implicadas delante. Y eso no mola. El otro día no sé dónde lo escuché también, esta frase, voy citando a gente, pero si hablas mal de un amigo, ya no es tu amigo. Entonces de repente hay algo que digo, en vez de hacerlo en corrillos fuera del sitio, joder, que seamos... En vez de chascarrillo de pasillo, propongamos las dudas sanas. Pero claro, bueno, aquí ya pues entramos en un poco a poco, ¿no? Creo que igual, bueno, desde aquí pues podemos hablar. A mí, si alguna vez, mira, os lo lanzo, de verdad, si volvemos a hacer otro encuentro y de pronto hay un trabajo que haya hecho que decís, wow, Natalia, aquí no entendí muy bien qué estabas haciendo o qué tal, será genial, porque creo que hay que revisarse. Importante. Sería súper importante. Estamos un poquillo ahí ya fuera de tiempo, pero es que a mí esa pregunta que queda un poco en el aire de qué cosas fuera de lo teatral te interesan. Vemos aquí una guitarra, vemos dibujos, vemos qué cosas hace Natalia en su día a día, ¿no? Que estén fuera de este mundo, pero que las necesitas, que te gustan, que te inspiran. Vale, la guitarra me la ha regalado mi padre porque es un hombre muy ocupado que está aprendiendo a tocar guitarra con 74 años, va a canto, a lenguaje musical, se ha montado un grupo de flamenco, otro de mariachis, bueno, entonces creo que ha trasladado su deseo a mí y yo sé 5 acordes autodidactas, pero bueno, ahí voy. La guitarra, leer también me gusta bastante, hacer ejercicio porque... Entreno con una chica que se llama Sandra Encinas, que la conocí en 2018 y hemos llegado a vivir juntas y somos muy amigas, y me está enseñando, y esto me encanta porque es así, a hacer el pino desde el suelo, no es broma, y yo tengo mucho miedo a hacer el pino, y entonces es todo un arte, hay que hacer muchos abdominales, mucha fuerza de brazos, mucha fuerza de piernas, abrir las caderas, y estoy conectadísima con el pino concretamente, y entonces me está como... volando la cabeza, o sea, lo intento hacer aquí, bueno, o sea, como que esto está siendo fuerte. Y mi perra, o sea, porque yo tenía pánico a los perros, es una perra que llegó a mi vida, no la elegí directamente yo, y me ha cambiado la vida, la forma de entender, pues sí, la vida, el estar en el presente, y escuchar música, cocinar también me gusta, y eso, respirar... Y rodearme de gente que no es de la profesión también, para tener otros inputs de la vida, porque no solamente somos actores. Total. Pues ya está, nosotros nos callamos. Ahora tenemos otra pregunta, pero que te ha dejado alguien para ti, pero no somos nosotros. Entonces, vamos a escucharla directamente, ¿no? ¿En qué momento vital has dicho tú, a Dios pongo por testigo? ¿En qué momento has dicho, Dios mío, jamás volveré a pasar hambre? Vale, esta es la pregunta que han dejado para ti. ¿Qué dirías de esto, Natalia? Pues ¿en qué momento he dicho nunca más volveré a pasar hambre, Dios mío? Pues mira, creo que fue el año pasado, de hecho, después de terminar el rodaje de Legado, porque me preocupé muchísimo y hubo unos meses que no disfruté y dije, nunca más. O sea, no me voy a permitir que sea yo la que se tira piedras sobre sí misma, sobre su propio tejado y se lo pone difícil yo a mí misma. O sea, y dije, no, esto nunca más. O sea, nunca más voy a permitirme de regalo vital. O sea, porque nos podemos morir mañana. Y es que la vida se acaba. Entonces no voy a ser yo, a mí misma, la que se lo ponga difícil. Eso he decidido que se acabó. Maravilla. Qué guay. Y ahora es tu momento para lanzar tú una pregunta Para al el siguiente o invitado, invitada. que no sabemos quién será. Bueno, no sé si has reconocido a quién te preguntaba, ¿no? Eran las niñas de Cádiz. Alejandra López preguntaba esto, que han sido las últimas entrevistadas. ¡Madre mía! Me encanta. Me encanta, me encanta. Vale, pues no las he reconocido, joder. Vale, entonces... Mira, una pregunta más divertida, con esta cosa de que yo soy siempre muy intensa preguntando. Ya está. Esta pregunta me la hizo Fernando Delgado del CDN. Y me encanta. ¿Tú qué preferirías? ¿Saber todos los idiomas del mundo o tocar todos los instrumentos? ¡Wow! ¡Maravilla! ¡Qué guay! Me gusta, ¿eh? Además, yo creo que al invitado o invitada le encantará para Sí. salirse ahí del... Sí, ahora fuera de micro te decimos quién va a ser, que creo que lo sabemos. O no, porque esto nunca se sabe. Esto Esto va es... un poco al día también. Esto va al día también. Y está bien que así sea. Así que Muchísimas nada, gracias, Natalia. Qué gusto. Nos quedaríamos aquí mucho rato qué porque felicidad.
Ha sido, bueno, teníamos muchas expectativas, pero se han superado de a gusto. Creo que vamos a venir aquí algunas tardes a charlar contigo ya sin micro, ya que sabemos dónde vives. Me encantaría, vamos, es vuestra casa, o sea, estáis invitadísimos. Pues nos vemos en el próximo episodio de ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Un podcast de Iratxarri Zabalo Y Eugeni Matáis.